Buenas noches, doctora María Carolina Zacoto Romo, docente de la materia de Sociología Jurídica en la Universidad Técnica Particular de Loja. Yo soy Sofía Daniela López Encalada, estudiante del tercer ciclo. Y a continuación voy a explicar acerca del artículo puesto por su persona. Como una pequeña introducción, el tema de la relación entre el derecho y moral ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de la historia de la filosofía y el pensamiento jurídico. Dos juristas y filósofos que han abordado esta cuestión son Santo Tomás de Aquino y Robert Alexy. Aunque pertenecen a diferentes épocas y contextos, ambos han desarrollado teorías y argumentos que establecen un diálogo interesante en torno a los paralelismos entre el derecho y la moral. Como objetivo de este trabajo, se trata de explorar más a fondo los paralelismos y divergencias, analizando las teorías y argumentos de Santo Tomás y Robert Alexy. Al hacerlo, esperamos obtener una comprensión más amplia de la relación entre el derecho y la moral, y cómo estas perspectivas pueden enriquecer nuestro análisis y debate sobre cuestiones jurídicas y éticas en la sociedad actual. También como un objetivo específico, se busca identificar los paralelismos entre ambos pensadores, explorar las diferencias y divergencias entre las perspectivas de Santo Tomás y Robert Alexy en relación con la fundamentación de los derechos y el papel de la religión en el derecho. Empezando con la suma teológica, el objetivo principal de la suma teológica es proporcionar una exposición sistemática de la teología católica y responder a una amplia gama de cuestiones relacionadas con la fe y la razón. Santo Tomás se basó en la filosofía aristotélica que había sido redescubierta y traducida al latín en Europa occidental gracias a la influencia de los comentadores árabes y, por otra parte, en su obra, Santo Tomás utiliza el método de la disputatio común en la educación medieval para presentar preguntas, objeciones y respuestas. Cada cuestión se divide en artículos y en ellos se analizan los argumentos a favor y en contra de una posición determinada. Continuando con el derecho natural en la suma teológica, Santo Tomás, según Santo Tomás, las leyes son reglas y medidas de los actos, es decir, proporcionan directrices y criterios para orientar la conducta humana hacia el bien. La ley en su esencia tiene como objetivo inducir a las personas a actuar de manera virtuosa y en conformidad con el orden natural establecido por Dios. De esta manera, Santo Tomás enfatiza la estrecha relación entre el derecho natural y la moralidad. El derecho natural en la suma teológica. Es importante destacar que para Santo Tomás la ley humana debe estar en consonancia con la ley eterna, que es la ley divina y moralmente perfecta establecida por Dios. La ley humana en ese sentido debe reflejar los principios del derecho natural y promover el bien común. De esta manera, Santo Tomás establece un vínculo intrínseco entre la ley, la moral y la búsqueda de la felicidad humana. También habla de la justicia. Según Santo Tomás de Aquino, la justicia se relaciona con las virtudes cardinales y se fundamenta en la razón. Para él, cuando la razón impone su orden en las acciones humanas, se manifiesta la justicia. En su planteamiento, Santo Tomás recurre a las ideas de Aristóteles, quien distingue entre fines en operaciones y fines en obras. Las obras son los efectos de las operaciones y la justicia se encuentra cuando se aplica la razón a los procedimientos. Para comprender un poco mejor esta noción, es importante tener en cuenta que Santo Tomás establece que la justicia se encuentra en el justo medio que la razón prescribe. En otras palabras, la regla razonable de justicia busca evitar tanto los extremos por exceso como por defecto. Esto implica que la justicia busca encontrar un equilibrio adecuado en la aplicación de la razón a las acciones humanas. En cambio, Alexi ha planteado la idea de la extrema injusticia como una medida útil para la justificación de los derechos humanos. Esto implica que, al igual que Santo Tomás, Alexi considera que la razón puede proporcionar criterios para evaluar las acciones humanas y determinar si son justas o injustas.
La regla de la razón, la verdad y la razón como una herramienta. Aquí Santo Tomás establece una distinción entre la razón y la fe como modos de acceder a la verdad. La razón se basa en el análisis racional y la reflexión filosófica, mientras que la fe se refiere a la aceptación de verdades reveladas por Dios. Ambas formas de conocimiento, razón y fe, pueden complementarse entre sí y conducir a una comprensión más completa de la verdad. Eh, También se habla de dos potencias, la cognoscitiva y la apetitiva. El ser humano a través de su facultad cognoscitiva puede conocer y discernir lo que es verdadero y en consecuencia buscar el bien que se corresponde con esa verdad. Ambas facultades, la cognoscitiva y la apetitiva, están interconectadas y se influyen mutuamente en el proceso de toma de decisiones y la formación de la voluntad. La ley humana y los elementos morales. La ley humana es el producto de la razón práctica y se origina en los soberanos o gobernantes de una sociedad determinada. Estas leyes son creadas por los legisladores y establecen normas y reglas que rigen la convivencia dentro de una comunidad. Continuando con el problema de la existencia en Alexi, el autor distingue entre positivismo y no positivismo en función de cómo se aborda esta cuestión. El positivismo sostiene que el derecho y la moral son entidades separadas y que no existe una conexión necesaria entre ambas. Desde esta perspectiva, el derecho se basa únicamente en la legalidad y la eficacia social, sin considerar elementos morales. En contraste, el no positivismo argumenta que el derecho y la moral están intrínsecamente relacionados y que la corrección moral es un componente esencial del derecho. El papel fundador de los derechos humanos, en resumen, aquí Alexi encuentra más satisfactorias las aproximaciones que se basan en un argumento explicativo y un argumento existencial para fundamentar los derechos humanos. El argumento explicativo se basa en la práctica común de argumentar y en las reglas del discurso que implican nociones de igualdad y libertad. Sin embargo, este argumento necesita ser reforzado existencialmente mediante la decisión del sujeto de participar y reconocerse como sujeto discursivo y digno. En conclusiones, de todo el artículo antes mencionado, se puede decir que existe una relación entre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino sobre la justicia y la posibilidad de establecer medidas extremas en función de la materia y las circunstancias, y las ideas de Robert Alexy sobre la extrema injusticia como argumento para justificar los derechos humanos como elementos morales fundamentales en la teoría no positivista e incluyente. Hay que recordar que existe una cierta similitud metodológica parcial entre ambos pensadores. Santo Tomás utiliza un enfoque basado en la lógica aristotélica, mientras que Alexi busca simplificar y aclarar conceptos utilizando la simbología de la lógica modal y algunos de sus operadores. Gracias.